Primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 6. Querido hermano, en presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio tan admirable testimonio ante Poncio Pilato, te ordeno que cumplas fiel e irreprochablemente todo lo mandado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual dará a conocer a su debido tiempo Dios, el bienaventurado y único soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad, el que habita en una luz inaccesible y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él todo honor y poder para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial del Salmo 99. Sirvamos al Señor con alegría. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Sirvamos al Señor con alegría. Entremos en sus puertas dando gracias, crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. Sirvamos al Señor con alegría. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Sirvamos al Señor con alegría. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, versículo del 4 al 15. En aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces les dijo esta parábola: Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino, la gente los pisó, y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos, y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿Qué significa esta parábola? Y él les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto: la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa lo que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones, para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que, al escuchar la palabra, la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto, y dan fruto por su constancia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esa parábola que acabamos de escuchar, podemos ubicar a dónde estamos nosotros. Esa semilla que es la palabra de Dios, ¿en qué tipo de terreno cae cuando nosotros la escuchamos? Cae en el camino que pues porque no tiene donde desarrollarse se va a morir de inmediato, o cae en aquel terreno pedregoso que a pesar de que quizá al principio se ve que germina, pero no hay una tierra buena y por lo tanto no va a dar frutos y se va a morir pronto. O cae entre espinos y da alguna plantita, tiene algo de vida, pero esos mismos espinas, es decir, todos esos problemas, matan esa palabra y no da fruto.
o cae, como ha explicado el Evangelio, en tierra buena, que allí sí la plantita puede hacer raíz grande, crecer y dar muchos frutos. ¿Cómo está entonces nuestro corazón? ¿Qué tipo de terreno tenemos en nuestro corazón? ¿Tenemos la capacidad y la sed de escuchar de Dios? ¿Lo logramos hacer? ¿Le damos el tiempo que el Señor se merece leyendo su palabra, asistiendo a la Santa Eucaristía, a lo mejor y aceptando el llamado a formar parte de una casa de oración o de una comunidad? ¿Estoy dándome la oportunidad de escuchar de Dios, de conocerlo a Él y de acercarme a Él? ¿O simplemente soy como la mayor parte de las personas que habitan el mundo en este tiempo? Personas que se dejan consumir por los afanes por el trabajo, la familia, sus propios planes e ideales, sus sueños, las formaciones académicas, tantas cosas que aunque no son malas, pero si no le dedicamos un tiempo al Señor, en lugar de ser de mucho provecho para nosotros, van a ser los obstáculos que nos impidan llegar al Señor. Muchas personas escuchan la palabra de Dios, pero no se dan la oportunidad de acudir a ese llamado en ese momento que lo escuchan, y dejan pasar abundantes llamados, hasta que de repente un día el Señor, que siempre nos empieza a llamar con mucho amor, con mucha ternura, llega un momento en el que el Señor define mejor llamarnos con alguna cosa más fuerte, y de repente llega una prueba muy fuerte que nos hace ir a los pies del Señor. Pero muchas veces, una vez llegamos a los pies del Señor y recibo la respuesta a mi situación, me vuelvo a alejar de Él. Y en otra ocasión tendré tiempo para Dios, pero no ahora. Pero habemos algunas personas, quizá pocos en este tiempo, que hemos decidido dejar que el Señor sea parte de nuestra vida, hacerlo el centro de nuestra vida, incluirlo en nuestro día a día, orar, conversar con Él, hacerlo nuestro compañero de viaje. Vamos al trabajo o a donde sea, ir con Él, ir platicando con Él, de tal manera que la unión que logramos hacer de nuestro corazón con el corazón de nuestro Señor es tan grande que aun cuando atravesamos pruebas, obviamente, pero en medio de esa prueba, aunque al principio quizás nos sintamos aturdidos, preocupados, pero es momentáneo, porque luego cuando volvemos a pensar y decimos, bueno, el Señor está conmigo, Él me sacará adelante de esta situación, y seguimos confiando, seguimos luchando, seguimos creyendo. ¿De cuál tipo de persona eres tú? ¿De la que escucha la palabra pero nunca la pone en práctica ni la coge en su corazón? ¿De la que simplemente busca al Señor en la necesidad, sabe que Dios existe, sabe que Dios le ama, pero lo busca solo en el momento de necesidad y después se aleja? ¿O de aquel que está con el Señor siempre, en las buenas y en las malas, en las pruebas, en las alegrías, y allí estamos con Él esperando que su voluntad se manifieste? Hoy es el día en el que debes reflexionar en qué grupo estás y debes decidir pasarte al mejor de los grupos, que es al que representa la tierra buena, esa tierra que siempre va a dar frutos, y nosotros formar parte de todos esos multiplicadores de la palabra del Señor para llevarlo a aquellos que todavía no saben escoger en qué tipo de suelo se encuentran, y para poderles orientar y hacerles sentir el amor de Dios. Oremos. Padre Celestial, tan hermoso escuchar a Jesús explicar a sus apóstoles y también a nosotros esta parábola. Nos queda tan claro con la palabra, pero también necesitamos de tu Espíritu Santo para poder determinar de qué tipo de suelo está constituido ese terreno dentro de nuestro corazón, donde tú quieres morar, donde quieres vivir y hacer nido allí. Permítenos pues descubrirnos
descubrir nuestra fe, nuestro estilo de seguimiento y tomar la decisión de hacer de ti el centro de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Dios es bueno, Dios es poderoso. Que la paz del Señor esté con todos nosotros. Muchísimas gracias por apoyar a este canal, suscribiéndote a él y compartiendo estos videos. El Señor te bendiga abundantemente.